Hola a todos. El libro de Levítico abre con una escena cargada de solemnidad. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto y acampando en el desierto, se encuentra ante la presencia de Dios en el tabernáculo. La voz divina que antes resonó en el monte Sinaí, ahora llama desde el interior de la tienda del encuentro, marcando un momento íntimo y decisivo en la relación entre Dios y su pueblo. En este contexto, Levíticos capítulo 1 introduce las instrucciones sobre los sacrificios, comenzando con el holocausto, una ofrenda completamente consumida por el fuego. No se trata solo de un ritual externo, sino de un acto profundo de entrega total, donde el oferante expresa su deseo de reconciliación, obediencia y comunión con lo divino. La narrativa invita a imaginar el humo elevándose hacia el cielo, símbolo de una vida ofrecida sin reservas. Cada detalle, el animal sin defecto, la imposición de manos, la cuidadosa preparación, revela que acercarse a Dios no es algo casual, sino un acto sagrado que requiere intención, pureza y reverencia. Así, Levítico capítulo 1 no es simplemente una lista de normas, sino el inicio de un camino espiritual. Aprender a acercarse a Dios, a reconocer su santidad y a responder con una entrega sincera que transforma el corazón. La palabra hebrea para holocausto, olaj, significa lo que asciende. A diferencia de otros sacrificios donde parte de la carne era consumida por los sacerdotes o el oferante, en el holocausto el animal se quemaba completamente y el humo ascendía hacia Dios. La palabra hebrea para ofrenda o sacrificio en Levítico es korban, que significa acercarse. Teológicamente, el sacrificio no se ve como un soborno a Dios, sino como el medio designado para que el ser humano, que está separado de Dios por el pecado, pueda volver a su presencia. El capítulo 1 establece que el camino de regreso a Dios siempre implica un costo y una mediación. En el versículo 4, el oferante pone su mano con fuerza sobre la cabeza del animal. Esta acción en hebreo se usa la palabra semikhak. Literalmente significa apoyarse o recargarse. Es un concepto fundamental en el sistema de sacrificios bíblico y posteriormente en la tradición de autoridad judía. Aunque a menudo se traduce simplemente como imposición de manos, el término hebreo conlleva una acción mucho más física y con un significado teológico profundo. La raíz de la palabra, es decir, SMKH, no significa un toque ligero, sino ejercer presión o apoyarse con fuerza. En el ritual del versículo 4, el oferante no solo ponía la mano sobre el animal, sino que se recargaba sobre su cabeza. Esto simbolizaba que el oferante estaba depositando todo su peso, literal y figuradamente, sobre el sustituto. En el contexto del holocausto y otros sacrificios, la semikhak cumplía 3 funciones teológicas. En primer lugar, identificación. El oferante declaraba públicamente: este animal soy yo. El animal se convertía en su representante legal y espiritual ante Dios. En segundo lugar, transferencia.
se entendía como la transferencia simbólica de la condición del hombre al animal. En el sacrificio por el pecado era una transferencia de culpa. En el holocausto, en Levítico 1, era la transferencia del deseo del hombre de consagrarse totalmente a Dios. Y en tercer lugar, propiedad y entrega. Al apoyarse sobre el animal, el oferante confirmaba que el sacrificio era suyo, le costaba algo, y que lo entregaba voluntariamente. Era el puente entre el mundo del hombre y el altar de Dios. Fuera del sistema de sacrificios, la palabra se usa para la ordenación o el traspaso del liderazgo. El ejemplo más famoso es cuando Moisés nombra a Josué como su sucesor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, y pondrás tu mano, es decir, Semikhah, sobre él. Números 27:18. Aquí la Semikhah simboliza que la autoridad, la sabiduría y el espíritu de un líder se trasvasan al siguiente. En el judaísmo posterior, el proceso para convertir a alguien en rabino se llamó también Semikhah. Este concepto hebreo es la base de varias prácticas en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús ponía las manos sobre las personas, no era un gesto vacío, era una transmisión de bendición y poder sanador. Es la identificación con la necesidad del otro. Los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 6, impusieron las manos sobre los diáconos para transferirles autoridad ministerial. Cristo es nuestro sacrificio con Semikhah. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Es como si toda la humanidad pecadora se hubiera apoyado con su peso de culpa sobre Jesús en la cruz. La Semikhah es el gesto que une al oferante con su ofrenda o al líder con su sucesor. Es el canal por el cual algo, culpa, autoridad, bendición o consagración, pasa de una persona a otra o de una persona a un sacrificio. Sin la Semikhah, el sacrificio sería solo un animal muriendo. Con ella se convierte en un acto personal de redención. Este acto no es solo un saludo, es una transferencia legal y espiritual. El oferante está diciendo: este animal soy yo. Aquí nace la doctrina de la sustitución penal. La muerte que el animal sufre es la muerte que el oferante merece. Teológicamente, esto enseña que la justicia de Dios requiere una vida por una vida, pero su misericordia permite un sustituto. Levítico presenta 5 tipos de sacrificios, pero el holocausto es el único que se consume totalmente por el fuego. En otros sacrificios, el sacerdote o el oferante comían parte de la carne. En el capítulo 1, todo se convierte en humo. Esto representa la entrega absoluta. Teológicamente enseña que Dios no quiere solo una parte de nuestra vida, nuestras acciones o nuestras palabras, sino la totalidad de nuestro ser. Es el equivalente visual del mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El fuego en el altar nunca debía apagarse. El fuego transformaba la carne física en humo etéreo que asciende al cielo. Esto simboliza la purificación. Indica que para que nuestra naturaleza humana sea aceptada en la esfera divina,
debe ser procesada y purificada por el fuego del juicio y la santidad de Dios. La frase olor grato aparece repetidamente en el versículo 9, 13 y 17. No significa que Dios tenga nariz física, sino que describe la propiciación. La palabra nihohaj está relacionada con la palabra descanso o consuelo, la misma raíz que Noé. El sacrificio consuela o apacigua la ira santa de Dios contra el pecado. En términos teológicos, el sacrificio produce la paz, shalom, entre el cielo y la tierra. El capítulo divide los animales permitidos según la capacidad económica del oferante, demostrando que el acceso a Dios era para todos. Ganado vacuno, es decir, un becerro sin defecto, era el sacrificio más costoso. Luego, el ganado menor, un cordero o un cabrito, para una persona más pobre. Y para una persona muy pobre, aves, tórtola o palominos. La selección de cualquiera de estos animales debía ser macho sin defecto, representando la perfección y lo mejor de los bienes del oferante. La persona que traía la ofrenda o el oferante era quien eliminaba el animal, no el sacerdote. Esto recordaba que el pecado tiene un costo de vida. Los sacerdotes rociaban la sangre alrededor del altar. En la teología bíblica, la vida está en la sangre, y es la sangre la que hace expiación. El animal era cortado en piezas y quemado totalmente. Dios no exige lo que el hombre no puede dar. La teología aquí es que la eficacia del sacrificio no depende del valor del mercado del animal, sino de la obediencia del corazón. Dios es soberano, exige perfección sin defecto, pero es misericordioso. Acepta incluso una tórtola de una persona pobre. Esto equilibra la justicia y la gracia. A diferencia de los capítulos 4 y 5, el holocausto del capítulo 1 se ofrecía a menudo por la condición general del pecado del ser humano. Esto nos enseña que el hombre necesita expiación no solo por lo que hace, sino por lo que es. Incluso si un israelita no había cometido un pecado consciente ese día, el holocausto diario recordaba que la naturaleza humana es inherentemente caída y necesita una cobertura cotidiana ante la santidad divina. Para los cristianos, Levítico 1 es un tipo o prefiguración de Jesucristo. Él es el sacrificio sin mancha. 1 Pedro 1:19. Su entrega fue total y voluntaria, como el holocausto. A diferencia de los animales de Levítico que debían ofrecerse continuamente, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Aún así se conecta con Romanos 12:1, donde se pide a los creyentes que se presenten como sacrificio vivo, retomando la idea de la consagración total del holocausto, pero sin la muerte física del adorador. Levítico 1 enseña que acercarse a un Dios santo requiere pureza, sustitución y una entrega total de lo mejor que tenemos. Gracias por acompañarme en este profundo análisis. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.